dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos juntos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Padre, en este día te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu linda presencia que nos da fortaleza, que nos da vida, Señor, que nos llena. Y yo te ruego, Dios mío, que en este día no sea la excepción en la cual tú no nos visites en tu palabra, sino que hoy nos hables también a la necesidad de cada uno, Señor, a la necesidad de cada familia, de cada hogar. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Este texto lo hemos leído ya anteriormente, hermanos, pero quisiera hablar, en primer lugar quisiera hablar del contexto de este versículo que acabamos de leer. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto su segunda carta y le dice: ¿saben qué? Les quiero recordar que nosotros tuvimos una tribulación, que nosotros pensamos que en esa tribulación nos íbamos a morir. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces Pablo dice en el verso 8: pero tuvimos en nosotros esta sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Pablo de alguna manera le dice a la iglesia, como en Romanos capítulo 8, verso 28, todo obra para bien a los que aman a Dios. Entonces Pablo dice, esa tribulación que tuvimos en Asia fue tan grande y un conflicto tan terrible que pensamos que nos iban a matar allá. Pero eso no sucedió, para que en ese momento tan abrumador para nuestra vida, nuestra esperanza no estuviera en nuestras capacidades, sino en el Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántos saben que tienen un Dios que resucita muertos, hermano? Uno de esos muertos era yo. Y Dios me resucitó y me dio vida, y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros vemos la vida que está sujeta a tantas cosas, lo que sucedió en Asia con Pablo es que Pablo estaba predicando en Éfeso, lo que es Turquía hoy, y en esa predicación tuvo tanto éxito en 2 años y medio que se estaba cayendo a pedazos la adoración idólatra a una diosa que se llamaba Diana de los Efesios. Entonces, los que hacían estatuas para Diana, que ganaban mucho, los que venden estatuas ganan mucho, ¿sabía usted eso? Todos los que venden ídolos ganan mucho dinero. Entonces ellos se vio como afectado su negocio y se reunieron 25,000 personas en un anfiteatro y gritaron por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces Pablo quería salir a predicarles a ellos y los hermanos le dijeron: no, te van a hacer pedazos ahí esa gente. No dejaron que Pablo ni los discípulos salieran. Y ese fue el problema del que Pablo se refería. Entonces quiero en este día hablar, hermanos, de cómo hay situaciones que llegan a nuestra vida inesperadamente, que nos hacen sentir a nosotros que no hay esperanza. Puede ser en el hogar, puede ser en la salud, puede ser en la iglesia, puede ser en nuestra vida personal, puede ser en una legalidad donde usted siente que no hay esperanza. Pero yo quiero que en este día tomemos nosotros y nos agarremos de la fe y recordemos que hay un Dios que vela por nosotros. Que usted puede pasar altibajos en la vida. El hecho de que seamos cristianos no implica de que no vamos a tener tribulaciones que sean demasiado abrumadoras. Pero el hecho de que nosotros proclamemos de que somos cristianos significa que hay un Dios que en esos momentos nos ayuda. El mundo no tiene esa ventaja, nosotros sí. El que no tiene a Dios, ¿a quién le clama? ¿A quién le pide? ¿A dónde va a buscar su auxilio? Bien dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué sigue? Dígalo fuerte, ¿qué sigue? Mi socorro, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene el socorro de la iglesia.
Dios no duerme, hermano. Dios no se cansa como nosotros. Él está activo todos los días para hacer milagros y lo puede hacer aquí en esta hora. Entonces, pero nosotros que estamos sujetos a un cuerpo, que tenemos una lucha espiritual con entidades que no se ven, tenemos que entender de que esa situación en la que nosotros estamos de pecado, de deterioro, de diferentes situaciones en las que nosotros estamos como producto del pecado, nos van a llevar a tener altibajos en la vida. Como cristianos también. Usted anda alegre, usted viene gozoso a la iglesia, pero Satanás siempre está pensando en dónde nos va a atacar, en dónde va a tocar nuestra vida, en dónde va a tocar nuestra familia, qué cosas va a hacer para destruirnos. Pero Dios conoce esos planes también. Usted tiene que descansar en Dios, porque el Dios que está con nosotros en este culto va a estar con nosotros hoy en la tarde. Y estará el día de mañana también. Ese día que nosotros todavía no conocemos y es oculto a nuestro conocimiento, Dios ya está ahí, lo conoce. Entonces, hay ciertas cosas y quiero poner algunos ejemplos en donde usted puede recurrir para buscar ayuda cuando esté en esos problemas, cuando esté en esas situaciones, cuando se encuentre en esas bajadas de la vida donde está en lo más bajo. Usted tenga dónde ir, dónde correr. Los recursos Dios nos los ha dado. A veces en los problemas se nos olvidan los recursos de Dios para salir en victoria. Se nos olvida dónde ir y no tenemos fuerza a veces para ir. Pero el Señor nos quiere dejar a nosotros bien sentado en nuestra vida que los recursos Él nos los ha dado y que nos corresponde a nosotros tomar el camino para esos recursos, para esas armas, para esas herramientas cuando vienen los altibajos de la vida. Vamos a ir a lo primero. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Usted tiene problemas, no se olvide de la Biblia. Hay gente que en los problemas se olvida de leer la Biblia, es lo que más tiene que leer en los problemas. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 92, si usted lo quiere leer conmigo, bienvenido. Perdón, el Salmo 119, no 22. Salmo 119, no 22. Y yo quiero que usted me ayude a leer. Usted y yo lo vamos a leer juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aleluya. Si tu ley no hubiese sido ¿qué? Mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por eso la palabra del Señor dice que el justo, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. A veces la respuesta de su vida está en la palabra del Señor. La respuesta a su problema está en la palabra del Señor. Llega la enfermedad, vaya a la Biblia, empiece a leerla, empiece a comerla, créalo, repítalo. No vendrá la mortandad a nuestra casa, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y repítalo en voz alta en la casa. Camine repitiendo la palabra del Señor, por cuya herida fuimos nosotros curados. Repita la palabra del Señor. Al que cree en mi nombre echará fuera de demonios, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Repita la palabra del Señor. Cuando más repite la palabra del Señor, cuando más lee la palabra del Señor, más fe empieza a entrar en su vida, más poder empieza a entrar en su vida, y el demonio tiene que huir y la enfermedad se tiene que ir, porque la palabra de Dios es poder. Tiene una cita con un juez, tiene una cita migratoria, está afligido, no le dan esperanza, vaya a la palabra del Señor. Se va a dar cuenta de que hay un Dios que no abandona a sus hijos.
Hay un Dios que estuvo con Sadrach y Abednego en el horno de fuego, y estuvo con Daniel también en el foso de los leones, y estará con usted donde quiera que usted vaya. Usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Tiene que entender de que usted tiene un Dios que ayuda de verdad. Si antes corría a los brujos o a los ídolos, hoy tiene que correr al Dios de los cielos, que Él sí ayuda, que Él sí responde. Entonces lo primero en lo que usted se tiene que meter en las aflicciones es en la Biblia. Pero la Biblia está ahí toda polvosa, las páginas pegadas, que no se abre, porque bien nuevita la tiene. No, hermano, así no va a vencer. No, es que me da sueño. No, hermano, hay que tener una disciplina. A veces cuesta, a veces es difícil. Yo no le digo que tal vez quizás no pueda todos los días estar ahí sentado leyendo, pero la puede oír para que alguien se la lea. ¿Qué le parece? ¿Qué cosa más bonita es la tecnología? Que ahora usted pone la aplicación de la Biblia y la anda oyendo en el trabajo. Se la anda alguien leyendo a usted. Y si la quiere hasta más dramática, se va a YouTube y pone hasta con truenos y todo. De veras. La Biblia leída, dramatizada. Ahí está usted asustado oyendo el Apocalipsis. Entonces, usted tiene los recursos que no los quiere usar a veces porque Dios estaba usando a mi hermana el otro día diciendo: no espere a que nos llegue la aflicción para llegar a hacer todas estas cosas que tenemos que hacer diariamente. No, hoy comencemos, hermano. Hoy abramos la Biblia, agarre su cafecito, y si no toma café, un té, y usted se pone a leer la Biblia y empieza a meditar en la palabra del Señor. Llénese de la Biblia, que cuando venga la aflicción lo va a hallar bien fuerte, lleno de la palabra del Señor. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, porque mi esperanza es Jehová de los ejércitos. Usted tiene que entender de que más se llena de la Biblia, más tendrá usted esperanza en las promesas de Dios. Pero no leemos la Biblia. Nos aprendemos cualquier cosa menos la Biblia. Nos aprendemos números de tarjeta de crédito, passwords, nos aprendemos y tantas cosas. La Biblia no la aprendemos. Una vez estábamos en una fogata y yo les dije a todos los que estábamos ahí: hagamos un reto, vamos a repetir quién sabe más textos bíblicos. Dios me relibre. No. A mi pena me dio. Estaban los hermanos que no hallaban. Todos se echaron el Salmo 91, uno por uno, decía usted. No, hermano, la Biblia es una herramienta para vencer. Llénese de la Biblia. Llénese de la Biblia. Llénese de la Biblia. Cuando usted lea más la Biblia, va a tener más promesas de Dios en su vida. Dios le va a hablar. Usted sabe que no todos aquí oímos la voz de Dios todos los días, pero usted tiene la Biblia. Un día yo estaba en Haití. Estaba en un lugar, hermanos, tan escondido, donde no había señal de nada, ni tiendas ni nada. Yo dije: si aquí un caníbal me agarra, me come. No se dieron cuenta los hermanos. Yo no hallaba qué hacer, honestamente no hallaba qué hacer. Tenía que tomar en ese día una decisión sumamente importante. Y yo desde muchacho he aprendido que Dios, cuando Dios no le habla en sueños, cuando Dios no le habla en profetas, cuando Dios no le habla en voz audible, en nada, la Biblia es la mejor herramienta. Esto es lo primero que usted tiene que seguir, la Biblia. Después viene todo lo demás. Entonces yo agarré mi Biblia: Señor, necesito una respuesta hoy, por favor, háblame. Y empecé a ojear mi Biblia y empecé a leer. Y se ha fijado que a veces uno empieza a leer la Biblia y parece que Dios no le habla, hermano. Y uno dice: Dios mío, solo genealogía. Y no le haya nada. Entonces yo honestamente dije: no entiendo. Y puse mi Biblia a un lado, empecé a caminar. Y yo: Señor, ayúdame, necesito tomar esta decisión. Hermanos, literalmente, cuando yo iba caminando, vi la Biblia y mis ojos se fijaron en un texto bíblico. Cuando yo me acerqué, exactamente la respuesta que yo necesitaba. Esto no es solo un libro, esta es la bendita palabra de Dios,
que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Léala. Dígale al Señor, háblame en ella, y Dios le va a hablar en la Biblia. No la deje olvidada como si fuera cualquier cosa. A William Tyndale lo quemaron por traducir la Biblia. Lo quemaron por traducir. Gente ha muerto por esto, por traducirla, por propagarla. Gente fue quemada. Gente fue mandada a campos de concentración por distribuir la Biblia. Al diablo le preocupa que usted se siente a leer la Biblia. A él no le preocupa de que usted se siente a mirar una película de 3 horas. Al diablo le aflige cuando los cristianos se meten en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios desarma las artimañas del diablo. La palabra de Dios saca al descubierto las grandes victorias y verdades de Dios. La palabra del Señor hace que nosotros tengamos fe para derrotar todo lo que el diablo lanza a nuestra vida. Metámonos en la palabra de Dios, amada iglesia, y veremos la victoria de Dios en nuestra vida. Va a haber la respuesta de Dios en la palabra. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:2. Si usted quiere leerlo conmigo. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, hablando del pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No solo es leerla, es tener fe en lo que leemos. Es tener fe en lo que leemos. Fíjese lo que dice la Biblia, hablando del pueblo de Israel. Si usted lee el contexto, está hablando que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo de Dios, que es la tierra prometida en aquel momento. Entonces, Dios nos da la revelación porque a ellos no les aprovechó tener a un siervo al frente de ellos como Moisés. No les aprovechó a ellos tener el mar rojo que se abría, ni la peña que dio agua, y no entendieron porque lo que oían no iba acompañado de fe. Usted no puede leer la Biblia y al rato se le olvida lo que ha leído y a volver a tener el mismo miedo y a volver a tener la misma preocupación. Deje que la Biblia le quite las preocupaciones. Créala. Créala. Si la Biblia dice que Dios no nos va a dejar ni no nos va a abandonar, pues Dios no nos deja. Dios no nos abandona. Si usted abre su nevera, yo sé que aquí no pasa mucho en Estados Unidos, pero si usted abre su nevera, su refri y mira solo agua helada, hay un Dios que dice que si las aves comen, yo voy a comer. Yo sé que aquí no pasa mucho, pero póngalo en el nivel suyo. Ve la cuenta bancaria, ve, qué sé yo, los zapatos de sus hijos, no le puede comprar. La escasez, pues, en cualquier área de la vida. Acuérdese que hay un Dios que no nos deja, que no nos desampara. Pueden venir inflaciones, pueden venir recesiones, pueden venir desempleo, pueden venir, Dios mío, ¿qué no puede venir a la vida de uno? Usted tiene que entender que las promesas de Dios no son para entretenernos y entretener nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Las promesas de Dios son verdaderas, son reales, son promesas que no solamente Dios las dio para que nosotros nos durmamos, no, nos las dio para que las creamos y las vivamos. Hay un Dios que dice, no te dejaré ni te desampararé. Si los lirios se visten, tú te vestirás. Si las aves comen, tú comerás. Eso es lo que dice Dios y usted tiene que creerlo. Dios no está solamente ahí con los brazos cruzados, está para solventar las necesidades básicas de la vida de los cristianos. Dios no le promete un Rolls Royce. Si tiene cosas bonitas, bendito sea Dios, pero Dios no promete eso. Dios promete que no le va a faltar. Dios promete que no le va a faltar, que lo que va a tener ahí le va a abundar.
Acordémonos que la Biblia, usted tiene que recorrer la Biblia. Acuérdese de aquella mujer viuda de Sarepta. Todos los días, después de encontrarse con Elías, todos los días sacaba harina y todos los días sacaba aceite y no se le acababa. ¿No es ese un milagrazo, hermanos? Qué milagroso es que todos los días comamos. Y algunos, desayuno, almuerzo, cena, merienda, quiero algo dulcito, todavía me cabe algo más, y come todos los días. Y después dice, Dios mío, ya no hay. Mañana voy al Costco, dice, al Costco, y ya trae el gran paco de comida. Usted no padece esas cosas acá de la escasez, pero no crea que por eso no va a llegar algún día. Pero cuando llegue, usted tiene que aprender a vivir cualquiera sea su situación. Pablo lo dijo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza para vivir en la abundancia, para no creerme más de lo que yo tenga que creer. Dios me da la fuerza para vivir en la escasez, de no blasfemar, de no decir que Dios no me ayuda. He aprendido a vivir en todas esas escaseces, en todas esas abundancias, porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Usted tiene que entender de que la vida tiene altos y bajos. Y que una de las cosas que a nosotros nos va a ayudar cuando estemos en los momentos difíciles, cualquiera sea, es la palabra de Dios. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque vino Dios y les dijo, yo lo voy a llevar. Pero mandan a 2 espías y dijeron, no hombre, esa gente nos va a matar. Parecíamos langostas al lado de ellos, eran gigantes. Y vinieron todos los 12. Solamente 2 de ellos dijeron, no, tengamos fe en Dios. Los comeremos como a pan. Porque con ellos está el brazo del hombre, pero con nosotros está el brazo de Jehová. Así tiene que hablar el pueblo de Dios. En medio de ver los grandes enemigos que parece una langosta delante de ellos, con nosotros está el fuerte de Jacob, está el Dios de Israel, está la roca de nuestra salvación, está el Dios creador del universo. Con nosotros está un Dios de verdad, aleluya. Así tiene que hablar la iglesia. Pero aquellos 10, y fíjese que usted lee, los nombres de todos ellos están plasmados, de los 12, pero solo recordamos 2. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Los otros 10 murieron a los 10 días de eso, murieron con plagas. Dios los mató por desanimar al pueblo. Fíjese la sentencia terrible cuando nosotros somos piedra de tropiezo en la obra de Dios. Por haber desanimado al pueblo. Entonces todo el pueblo dijo, no, entonces sí, vamos a ir. No pudieron. Era cuando Dios dijo, no cuando ellos querían. Entonces va el pueblo, no, salen derrotados y Dios dice, no, ya no. 40 días estuvieron supervisando la tierra prometida, pues 40 días van a vagar, 40 años van a vagar en el desierto. Qué juicio. Y usted mira, todo el desierto de Arabia recorrido por el pueblo de Israel, es que anduvieron dando vueltas, hermanos. Anduvieron dando vueltas en todo el recorrido de 40 años porque Dios quería hacer morir esa generación para que no entraran ellos sino sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que ellos oyeron no lo creyeron. No creyeron a Dios. Dios les dijo, los voy a llevar a la tierra prometida. Un recorrido como de 30 días para llegar ahí. Estuvieron en la frontera, investigaron la tierra, trajeron los grandes frutos, grandes uvas. Y aún así no creyeron en Dios. Y Dios dice, a ellos no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañado de fe. Cuando se siente a leer la Biblia, llénese de fe. Diga, esta es la bendita palabra de Dios. Esta palabra es verdad. Esta palabra se respeta. Aún los demonios creen y tiemblan porque saben el Dios que nosotros tenemos. Y usted tiene que entender de que esa palabra es para que la iglesia tenga victoria. Métase en la Biblia. Métase en la Biblia. Le da sueño, no sabe ni dónde comenzar. Hermano, pídale a Dios antes de abrir la Biblia. Dígale, Señor, voy a leer tu palabra. Número 1, háblame. Número 2, dirígeme cómo leerla. ¿Dónde quieres que lea? Una vez yo estaba
comenzando en la iglesia, era un muchacho. Y yo le dije, Señor, yo quiero sabiduría, dame sabiduría. ¿Cómo puedo ser sabio? Yo abrí la Biblia. Señor, háblame. Cuando abrí la primera página de Proverbios, me comí Proverbios. Dios, es que la palabra del Señor dice, el que falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche. Fíjese cómo la Biblia misma nos habla de todas las cosas, cómo hacer en todas las áreas, cómo caminar en todas las áreas. Muy bien. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es meditar en Dios. Usted ya tiene un recorrido de 10 años, 5 años dentro de la iglesia. Llega un momento de bajada, de estar en el valle. Acuérdese de todo lo que Dios ha hecho con usted. Acuérdese. Quiero que se vaya conmigo al Salmo 77. Quiero que lo lea con el entendimiento, por favor. A veces nosotros leemos la Biblia y ni atención le prestamos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Salmo 77 del 1 al 12. Fíjese que este salmo escrito por Asaf habla de una conmoción emocional que él tenía. Fíjese. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Lea usted el 2, vamos a leerlo antifonal. Oiga esto, lo que acaba de leer. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué situación? Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Qué terrible situación. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. ¿Desechará el Señor para siempre y no nos volverá a hacernos propicio? Fíjese lo que pensaba. ¿Acaso a veces no le pasa al cristiano que piensa lo mismo? ¿Me habrá Dios dejado? ¿No se cumplirá su palabra en mí? ¿Me habrá Dios abandonado? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Alabado sea Dios. Asaf estaba conmovido, no podía dormir. No me dejaba cerrar los ojos. Mi espíritu se conmovía. Consideraba los años desde el principio, los cánticos, yo los consideraba, lo que cantaba. Porque Asaf era el director de alabanza del rey David, en los tiempos del rey David. Y Asaf dice, estaba tan conturbado dentro de mí que empecé a pensar, ¿habrá desechado Dios para siempre? ¿Nos habrá abandonado? ¿Habrá encerrado con ira sus misericordias? Y dije, enfermedad mía es esta. A veces hay que cambiar la manera de pensar. Voy a acordarme de los años de la diestra del Altísimo. Voy a acordarme de su poder y de su bondad. Voy a meditar en Dios. Voy a dejar de ver todo lo que está aquí a mi alrededor. No sé lo que a él lo tenía conturbado. No sé lo que lo tenía desesperado, no sé qué es lo que lo hacía pensar de que Dios lo había abandonado y que no iba a tener misericordia de él ni del pueblo de Israel. Pero él dice, voy a acordarme mejor de las cosas que Dios hace. Voy a pensar, voy a hablar de eso, voy a meditarlo y también voy a razonar y voy a proclamar los hechos maravillosos de Dios.
Hay que cambiar la manera de pensar. Cuando vienen los momentos difíciles a la vida, siéntese a meditar que Dios lo sacó en victoria antes y lo puede sacar en victoria ahora. Hay un Dios que no nos dejó ayer, no nos dejará mañana. Hay un Dios que en la enfermedad y también en las camas de hospital no nos deja. Usted tiene que cambiar esa manera de pensar. Cuando vienen las tribulaciones a nuestra vida, nosotros tenemos que cambiar las tácticas de movernos cuando llegan las tribulaciones. A veces los cristianos lo que hacen es quedarse en casa, no orar, no leer la Biblia, no meditar en Dios. Satanás magnifica el problema en la mente de ellos y el problema delante de Dios es un ratoncito. Y lo han hecho un león porque el diablo empieza a jugar con sus mentes, a jugar con sus pensamientos. Piensa que no va a salir adelante, piensa que ya está deportado, piensa que ya no hay esperanza, piensa que ya lo van a enterrar porque le han diagnosticado algo. Acuérdese del Dios que usted tiene, acuérdese de la mano de Dios, acuérdese de las maravillas de Dios. Dios lo puede sacar en victoria y el día de mañana se va a parar acá delante de este altar a testificar que hay un Dios que todo lo puede. ¿Alguien da gloria a Dios este día? Entonces en su pensamiento Asaf recapacita y dice: no, esto es una enfermedad. Porque hay enfermedades que carcomen el cuerpo, pero hay otras enfermedades que carcomen el alma, los pensamientos. Y el cristiano se embriaga de eso. Se embriaga de pensamientos que no debería de tener. ¿Sabe por qué uso la palabra embriagarse? Porque cuando una persona se embriaga, no sabe dónde camina. Todo le da vuelta. Y ya no tiene control de sí. Cuando usted se embriaga de un sentimiento, la falta de esperanza, falta de fe, ya no puede coordinar sus pasos espirituales. Ya no puede caminar a la casa de Dios. Ya no puede orar. Se hinca a orar y lo que habla es problema. Pero el problema. Métase en Dios, adórelo. No le hable del problema, Dios ya lo sabe. Despójese usted del problema y dígale: Señor, aquí está en tus manos, aquí lo dejo. Yo no puedo resolver nada, pero tú lo puedes resolver. Lo dejo en tu mano. Yo hoy me dedico a adorarte, te alabo, te exalto. Usted tiene que alabar a Dios, hermano. En la oración también a Dios se le alaba. Proclame su grandeza. Qué creación más linda la que tú has hecho. Me has salvado mi alma. Me congrego, Señor, en la iglesia y te adoro, te alabo, siento tu presencia. Los escalofríos envuelven todo mi ser y eso me dice que la sangre de Cristo me ha lavado. Gracias por Jesús que nos mandaste. Ese gran regalo murió y al tercer día resucitó. Cuando usted menos sienta, cuando alaba a Dios, ya está en el trono de Dios. El problema ha desaparecido y empieza a haber victoria, empieza a haber sanidad. Dios lo empieza a envolver con fe, Dios lo empieza a envolver con victoria y usted empieza a volar, aleluya, en las alturas de Dios, en el Espíritu. Pero cuando más piensa en el problema, más se hunde. Se hinca a hablar del problema, no, hombre, sale más cargado. Déjeselo a Dios. Yo sé que cuesta despojarse a veces de problemas, sobre todo problemas emocionales. Pero es un reto dejárselo a Dios. Usted sabe, hermano, uno como pastor, un reto es dejar los problemas a Dios. Que Dios lo resuelva ahí. Si no me muero, si no uno se muere más rápido. Hermano, que la veo más demacrada, hermana. Solo la gran prueba. Deje la prueba. Déjesela a Jesús. Déjesela a Jesús. Vengan a mí, dice el Señor, los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa noche que usted deje la prueba, va a dormir tranquilo, se va a levantar en la mañana hasta tarde, le va a doler la espalda.
Usted tiene un Dios que le ayuda, un Dios que toma carga. Este no es cualquier santito ahí que se le camina de rodillas. Este es el Dios todopoderoso que lleva nuestras cargas. Deje sus cargas delante del Señor. Deje su pecado delante del Señor este día y entre en el reposo de Dios. Pero hay otra cosa, y esto es lo más importante. ¿Sabe usted que un momento de oración puede cambiar muchas cosas? Un momento en la presencia de Dios. Usted está pasando tribulación, vaya de rodillas. La oración puede cambiar el rumbo que lleva ese problema. La oración puede cambiar muchas cosas. Entonces hay momentos donde usted tiene que llegar de rodillas delante del Señor. Mire, es bueno orar mucho y es un reto orar mucho. Por lo menos una su hora diaria como cristiano sería lo más saludable. Lo más, distribúyalo en el día, una hora, 15 minutos aquí, 15 minutos allá y al final, ¿verdad? 15 minutos. Distribuya una hora de oración diaria, que sea un reto para usted. Pero si usted no puede, a veces un momento de oración puede cambiar todo. La Biblia nos da muchos ejemplos. Uno de ellos es Ana. Ella era estéril. Era acosada de alguna manera con la otra esposa de Elcana. Entonces Ana un día dice: ya estoy cansada de esta situación. Usted y yo a veces nos tenemos que cansar y decir: no, esta situación se acaba hoy, no mañana. Hoy se acaba esto. ¿Cuál es la situación que a usted le puede agobiar? Dígale: Señor, hoy se acaba. Hoy proclamo ayuno. Hoy no como, Señor, hasta sentir que tú me has dado la victoria. Y usted se mete a orar, apaga su teléfono y: Señor, aquí estoy. No suelta, no suelta, no suelta. Está de rodillas, se cansó de estar de rodillas, siéntese, pero no deje de orar. Se cansó de estar sentado, camine, pero no suelte la oración. Se está durmiendo hincado, pues párese. Pero usted quiere alcanzar una victoria. Así se alcanzan las victorias. Encapricharnos para salir en victoria. Tiene que ser algo así, como un capricho. No lo tome de una mala manera, pero es que uno tiene que decir: no, es que de esta salgo en victoria. Salgo en victoria. Proclamo ayuno, Señor. Hay que suene la alarma a las 3 de la tarde. Cuando suene esa alarma, sé que he completado mi ayuno. No abra los ojos. Rétese usted y diga: hoy cambia esto en mi hogar, hoy cambia esto en mi vida, hoy cambia esto en mi salud, hoy cambia esto en mi casa, hoy cambia esto en mis hijos, hoy cambia esto en mi estatus migratorio. Hoy yo arrebato esa victoria a través de la oración. Nosotros vivimos en una generación que está enseñando que solo proclamar las cosas ya usted tiene victoria, que su palabra tiene poder. Proclame, decrete, declare, arrebate. Diga conmigo: yo arrebato, y todo el mundo: yo arrebato. Eso no sirve de nada. ¿Sabe lo que sirve? Llegar al trono de la gracia de Dios y decirle: Señor, arrebata tú esa victoria para mí. Señor, di la palabra y mi hijo se salvará. Di la palabra, Señor, y mi casa será sana. Di la palabra y mi hogar será restaurado. Di la palabra y este estatus cambiará. Di la palabra. Su palabra sí tiene poder. La mía, olvídese. Pero cuando viene de la boca de Dios, no hay nadie que pueda determinar hacer cambiar a Dios cuando Él ha determinado algo. Nadie. Pero vivimos en una generación que enseña la no oración, pero sí enseña a andar declarando. Qué triste. Entonces, Ana dijo: este día cambia. Se metió al templo y empezó a orar. ¿Por qué nosotros pasamos aquí al altar a orar? Que no importe que lo vean todos los días que pasamos aquí a ministrar. Usted sabe la victoria que quiere arrebatar. Y cuando usted pase a orar, le pongan las manos o no le pongan las manos, hay un Dios que tiene una mano poderosa. Usted sabe lo que quiere arrebatar. Usted sabe lo que está buscando. A veces buscamos cosas que no son ni para nosotros, sino para otras personas. Y lloramos y gemimos. Y así estaba Ana. Solo movía los labios, pero su corazón y su mente estaban en el trono de Dios.
El sumo sacerdote la vio, la menospreció, la regañó y le dijo: está borracha. Ella dijo: no, Señor, tengo una petición que estoy haciendo delante de Dios. Y ella hizo voto delante de Dios. Voto, no pacto, voto. Y dijo: Señor, si me das un hijo, lo dedico todos los días de su vida a ti. Y ahí hubo un clic en el reino de los cielos. Ahí el Dios de la gloria dijo: aquí está lo que quería. Ese tu hijo va a ser mío, yo sé que me lo vas a dar. Y Ana lo dedicó todos los días de su vida al Señor. Y ese fue aquel hombre que fue sumo sacerdote, que fue un gran profeta y que comenzó esa era de los jueces delante de Dios. ¡Qué cosa más linda! Un gran profeta de Dios. Entonces cuando nosotros vemos, no los jueces, sino los reyes. Pero cuando nosotros vemos en la vida cómo una oración cambió la historia, usted puede afectar la historia. ¿Sabe? Yo tengo toda la confianza en Dios que esta misión va a afectar la historia de muchas familias. Esta misión va a afectar la vida de muchas personas. Yo fui afectado por esta misión. Afectado para bien. Yo estuve también como estos niños en los salones y en las clases. Y ahora predico la bendita palabra de Dios. Esos niños también serán afectados el día de mañana. Ellos serán pastores que nos pastoreen. Y usted lo verá con sus ojos. Y serán evangelistas. Y serán grandes personajes delante del Señor. Vemos a Ezequías. Con esto voy terminando, que ya le veo la cara de guerrero, ¿verdad? Ezequías estaba a punto de morir y usted sabe la historia. Ya la hemos mencionado. Ezequías hace una oración. Y esa oración está registrada en la Biblia. Señor, andaré humilladamente delante de ti si tú me concedes esta petición. No me dejes morir, Señor. Los demonios estaban como buitres. Estaban esperando que él muriera. Estaban alrededor. Y una oración lo cambió todo. Una oración puede cambiar la situación de su salud. Una oración. ¿Cuántos han visto, hermanos, situaciones de salud cambiar en una oración? Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo tenía un problema. Yo tenía un problema con mi estómago. Todo me caía mal. Hasta el agua me dolía. Como un hermano me contaba un día. Pero una vez estábamos allá en el templo donde estábamos. Y en una oración yo vi que mi mamá se levantó y empezó a orar. Y me ponía manos en mi estómago. Y oró fervientemente. Yo sentí: Dios mío, líbrame, Padre, de esta enfermedad. Y ese día Dios me sanó. Ese día no hubo otra oración más. No hubo ungimiento de aceite. No fue un pastor. ¿Entiende lo que le digo? Este día, delante de este altar, pueden haber sanidades divinas. Porque las sanidades divinas no son para los mundanos, son para la iglesia del Señor. Y cuando la iglesia del Señor pasa al altar con fe, hay un Dios que puede restaurar, hay un Dios que puede liberar, hay un Dios que puede sanar. Este Dios no es de mentira, Él vive y vive por los siglos de los siglos. Nosotros nos cansamos, Él no se cansa jamás. Él puede obrar milagros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Él es Rey de reyes y Rey de todos los días. Lo puede hacer ahora. Una oración cambió el luto. Una oración hizo alejar la muerte. Una oración hizo que el profeta llegara a dar el mandato. Y luego, cuando iba saliendo, devuélvete. Qué trabajo de los profetas. Y después le dice: no, dice el Señor que te añade 15 años más. Una oración, una oración. Una oración tan fugaz, pero hecha con todo el corazón, hizo que cambiaran las cosas. No había salido el profeta del palacio cuando ya la situación espiritual había cambiado. Y Dios le dijo a Ezequías: yo te voy a dar una señal. ¿Qué quieres que te dé de señal? Que se adelante la sombra
10 grados o que se devuelva 10 grados. Y Él dice que avance la sombra es fácil, que se devuelva la sombra. Y por una oración Dios cambió toda la naturaleza del universo por un hombre que clamó. Si esta iglesia clama, Dios puede hacer cosas grandes. Si usted clama, Dios puede cambiar su familia. Si usted clama, Dios puede bendecir su hogar. Una oración lo puede cambiar todo. Póngase de pie, por favor. Jonás clamó desde el pez. ¿Qué le parece? Y Jesús arrebató la victoria de la humanidad clamando en el jardín. Dios mío, qué cosa más grande. Los altibajos, debido a la naturaleza a la que estamos ligados, los altibajos vienen en la vida. Enfermedades, momentos difíciles, escasez, lo que usted pueda tener en este día. Pero Dios puede cambiar todas esas cosas si nosotros usamos las herramientas correctas en la vida. Los desánimos, cosa de humanos. Las tristezas, cosa de humanos. En momentos difíciles, cosas de humanos. ¿Sabe lo que lo hace más difícil? En realidad es el factor sorpresa, que usted no sabe cuándo va a llegar. Usted no sabe cuándo tiene que correr a emergencias. Usted no sabe cuándo llega una carta migratoria. Usted no sabe todas esas cosas, pero Dios sí las sabe. Dios sí las sabe. Use las herramientas correctas y va a salir en victoria todos los días de su vida. Yo quisiera que en esta hora, antes de cantar una alabanza, oremos. Padre, ayúdanos. Que todo esto que hemos